Bien, vamos a continuar con este tema acerca de los jesuitas, el mayor peligro del remanente. Nos quedamos en el tomo número 1, acerca de el sol, el símbolo que ellos utilizan, por la cual van a proclamar una ley dominical, es decir, un día de descanso obligatorio como el domingo, que esto en contra de la santa ley de Dios. Es un objetivo que tienen ellos desde Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma imperial le dio el poder a Roma papal y Roma papal continuaría a pesar de su herida de muerte con este proyecto. Pero vamos a llegar al punto más importante. ¿Cómo es que ellos fundaron, más bien, cómo es que ellos infiltraron en la nación norteamericana? Aquí vemos en esta gráfica jesuitas franceses que llegan desde Canadá, apoyados también por los jesuitas españoles, que llegan desde México, desde 1687. Cuando los jesuitas ya habían controlado México, recuerden que Hidalgo y Morelos eran dos sacerdotes jesuitas con el proyecto de controlar a México, en el cual establecieron en el primer congreso de Anáhuac, Chilpancingo, Guerrero, 13 de septiembre de 1813, la Constitución Política Católica titulada Sentimientos de la Nación, segundo artículo, que la Iglesia Católica es la única sin tolerancia a ninguna otra. Es decir, México en la época de 1687 todavía estaba ejecutando la llamada Santa Inquisición, matar a todo aquel que no fuera católico. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes jesuitas, pero esto pues hizo que Estados Unidos despertara y mandó a Benito Juárez, el benemérito de las Américas, para revisar la Constitución y establecerla, 1857, la cual le quita todos los poderes a la Iglesia Católica y expulsa a los jesuitas. Ahí tuvieron un terrible golpe el rey del sur, el rey del norte. El rey del sur le había acomodado un fuerte golpe otra vez en México, el rey del sur al rey del norte. Maryland, por ejemplo, aquí vemos nosotros el primer asentamiento jesuita en 1634 en la ciudad de Santa María, es decir, Maryland, la tierra de María. Ellos comenzaron a adquirir territorio, es decir, los jesuitas, y por eso fue que asesinaron a Abraham Lincoln, cuando él estaba revelando que la inversión extranjera venía de los jesuitas, no era banca privada, y por eso lo asesinaron. Ellos comenzaron a comprar territorio, y así fue como se fueron esparciendo en las ciudades más importantes, desde Boston, New York, Chicago. Alcanzaron a llegar a Atlanta desde esa parte, Carolina del Norte. También lograron adueñarse de Washington. George Calvert era un parlamentario británico, obviamente católico, secretario de Estado de Jaime I de Inglaterra. Él recibió el territorio de Maryland, de la Tierra de María, para formar colonia de católicos en Estados Unidos. Es ahí como se obtiene el nombre, el título de la Tierra de María, porque fue fundada por sacerdotes jesuitas católicos. Luego Cecilius Calvert, también otro fiel católico, su deseo era fundar un refugio para católicos en el Nuevo Mundo. Como los jesuitas no pudieron tomar el control de Inglaterra, comenzaron a hacerlo en las colonias y fue el primer propietario del actual estado de Maryland, de la Tierra de María. Esa es la familia Carroll. Estos tres integrantes, en ese orden, desde el lado izquierdo, Charles Carroll, fundador de Georgetown, la universidad jesuita, que es donde se educan, pues ahora sí que la mayor parte de los jesuitas a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Recordemos que más de 50 miembros de jesuitas están en el gabinete de Obama, del presidente Obama. 50 miembros jesuitas, muchos de ellos graduados de Georgetown. Son 9 jueces federales, 6 son jesuitas. Imagínense que cualquier decisión a favor de la Iglesia romana pues va a ser tomada, sobre todo esta ley dominical.
Primer obispo 1789 en Estados Unidos fue Daniel Carroll. También que participó en como uno de los firmantes de la Constitución Política de Estados Unidos de Norteamérica. Robert Brent, un católico y sobrino de John Carroll, fue el primer alcalde de la ciudad de Washington a partir de 1802. Aquí vemos que la historia de los jesuitas se remonta de siglos, pero la fundación de Norteamérica fue también auspiciada por los jesuitas. Charles Carroll, el hombre más rico de las colonias americanas, firmante de la Declaración de Independencia de 1776, fue educado por los jesuitas y también primer fiscal general de Maryland, Nueva York. John Carroll, jesuita que llegó a ser arzobispo de Baltimore, en Maryland, y máximo dirigente de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, fundador de la Universidad de Georgetown en 1789. Por su parte, Daniel Carroll, católico y hermano del arzobispo John Carroll, fue el encargado de comprar la tierra para el nuevo gobierno por petición del presidente George Washington. Charles Pierre L'Enfant, católico, arquitecto de la ciudad de Washington. Él fue el que diseñó los planos de la construcción masónica de Washington. Es por eso que desde el satélite podremos ver su construcción con símbolos masónicos. Las avenidas forman pentagramas, forman hexagramas, forman otras figuras de tendencia masónica egipcia. Francis Pope, propietario en 1669 de la tierra que hoy comprende la ciudad de Washington, que llamaba a esas tierras Roma. La pequeña Roma le llamaba a él. Las primeras logias que se crearon en Estados Unidos fueron las logias de San Juan en Filadelfia y de San Andrés en Boston. La logia de San Andrés se reunía en la taberna del Dragón Verde. Fue en ese lugar donde se creó y organizó el partido del té de Boston, se llamaba este club. Este partido fue el agitador de la revolución independentista. Es decir, la guerra entre sureños contra norteños en Estados Unidos, la revolución, pues fue provocada por los mismos jesuitas por asuntos de control, venta de armas y obviamente control del Congreso. La guerra de independencia duró desde 1775 a 1783. Se dice que murieron más personas que en la Primera Guerra Mundial. Esta es la iglesia de Santa María en Filadelfia. El Congreso estuvo oficialmente presente en misa en 4 ocasiones durante la Revolución entre 1777 y 1781, celebrándose todas ellas en la iglesia de Santa María de Filadelfia. Ahora podemos entender por qué el Papa actual, Francisco I, viene a Filadelfia en este año del 2015. Bueno, es precisamente para proyectar una ley dominical. Tenemos una nota reciente en la cual una senadora, Silvia, que tengo su mente, en mi mente tengo su apellido, es senadora de Arizona, ha propuesto por qué no hay una ley dominical en el Senado de Estados Unidos. Y esto pues sorprendió a algunos que conocen la Constitución, conocen el fundamento de la libertad que está en el artículo 1, en la cual no se debe de establecer ninguna religión en la Constitución o en el país de Norteamérica. Entonces, esto ha causado un revuelo, pero los que ya sabemos esta profecía, pues nos sorprende solamente, pero sabemos que Cristo está más cerca que nunca. Entonces, investiguen por favor esa nota, es muy importante. Los patriotas esperaron a que hubiera precisamente 13 colonias para declarar la independencia, es número cabalístico dentro de la cábala hebrea. Desde 1776 a 1789 pasaron 13 años hasta que se formó el primer gobierno
y pasaron también 13 años desde la Revolución Americana a la Revolución Francesa. No solo hubo muchos masones, es que se me vino a la mente el apellido, se lo voy a proporcionar, Sylvia Allen, de Arizona. Se me quedó en la mente y algo me dice que tengo que mencionarlo para que ustedes lo investiguen, por favor. Bajen esa noticia. De ella propone una ley dominical. No solo hubo muchos masones entre los fundadores del gobierno norteamericano, sino que incluso recibieron ayuda de un grupo secreto desde Europa, que les ayudó a establecer este país para un propósito peculiar y particular conocido como solo para unos pocos iniciados. Es decir, esto viene de los Rothschild, los controladores, los guardianes de los tesoros del Vaticano, quienes ya habían tenido una reunión en Viena, en Venecia, cómo iban a infiltrar Estados Unidos, y lo harían a través de la economía. Si lograban controlar la economía, ahí sí podrían decir, tú pones los gobernantes y yo pongo el dinero, y al final vemos quién gobierna. Así que en este orden se establece el nuevo orden mundial: jesuitas, masones, protestantes que dejan de ser protestantes, se convierten en evangélicos y establecen una revolución. Constitución de los Estados Unidos. Aquí tienen una fotocopia. 23 de los 39 firmantes de la Constitución eran masones. Aquí tenemos algunos: Lincoln, Washington, Jefferson. Washington era presidente de la logia número 22. Rito masón inaugurando la construcción del Capitolio de los Estados Unidos el 18 de septiembre de 1793. Qué casualidad que el Capitolio tiene la misma forma, la misma figura de la cúpula del Vaticano. Ellos ya traían esas tendencias católicas que pues se infiltraron también con los masones. Jesuitas fundaron a la masonería. El Capitolio de Estados Unidos fue construido en una tierra cedida al gobierno de Daniel Carroll. Es de interés adicional para los católicos el hecho de que en 1663 toda esta sección del país pertenecía a un hombre llamado Pope, es decir, le decían el Papa, que llamaba a esa tierra Roma. Esto lo encuentran en la Enciclopedia Católica 1908. Y de ahí la simbología del billete del dólar. Aquí está expreso lo que ellos iban a hacer. No tenemos tiempo para hablar acerca de los símbolos, pero pueden investigarlos por su cuenta, por favor. Hay un trasfondo de una telaraña. El número 1 representa pues que ellos serían la nación número 1 que controlaría el planeta. Todo símbolo que está dentro de un círculo representa espiritismo. Vemos ahí en algunas partes externas del círculo una cola de serpiente cascabel. Y bueno, la simbología avanza, sigue. Ellos están planeando aquí el nuevo orden mundial, que es lo que iba a ocurrir. En el águila, en la parte superior del águila, se forma un hexagrama. Si ustedes unen los puntitos siguiendo una línea de pirámides, una opuesta a la otra, encontramos que es un hexagrama de 6 picos, a lo que llaman la estrella de David, cuando David no tuvo ninguna de esas hexagramas. Son 13 plumas que simbolizan la paz y 13 flechas que simbolizan la guerra, es decir, para obtener la paz la van a obtener a través de la guerra. 13 plumas de la cola, número cabalístico también. 13 líneas de la bandera, 32 plumas y 33 representando a los máximos grados del rito de York. Y del lado izquierdo vemos el símbolo del nuevo orden secular, Novus Ordo Seclorum, en la cual tiene 13 líneas de ladrillos también, la pirámide. Y el piquito, la pirámide de arriba, superior, no se une porque es un símbolo de que ellos no desean que Jesús venga. Satanás es el ojo que todo lo ve.
y también el sol que está detrás del ojo que todo lo ve. Empresa de éxito, Annus Coeptis, nuevo orden mundial, sello de los Estados Unidos. Dice esta enciclopedia francmasona: escudriñando la masonería, Babel, por supuesto, representa una empresa masónica. Y los expositores tempranos presentan todos los beneficios de alcanzarla. Ellos recuerdan que las personas que eran de un lenguaje y un habla viajaron del oriente al occidente como quienes son tratados y probados como maestros masones. Cuando ellos alcanzaron un lugar para establecerse en la llanura de Shinar, esto es afirmado que ellos moraron y aprendieron con Noé y sus descendientes, siendo su primera característica el nombre de masones. Es aquí donde ellos construyeron su alta torre de confusión, donde el mal se vuelve bueno, y la confusión de lenguas dio origen a la antigua práctica de los masones de conversar sin usar el habla. Es decir, como Dios les cambió el habla, se esparcieron en la faz de la tierra, pero Satanás se quiso asegurar de que aunque Dios les volviera a cambiar el habla, ellos podrían tener un lenguaje a través de la simbología, a través del mudra, que es el lenguaje corporal, de las manos, numerología, etc. Y es así como vemos el lenguaje mudra, o el lenguaje corporal. No es nada que ver, bueno, tiene mucho parecido con el lenguaje de sordomudos, pero no es. Cada posición de sus pies, de sus brazos, de sus manos, de sus dedos, al dar y recibir un saludo, ellos están identificándose que pertenecen a la hermandad secreta. Y vemos en la parte inferior izquierda un pentagrama con el pico para abajo, es simbolismo de satanismo. Allí en el pico inferior hay una corona y una espada. En otros lugares aparece una corona y una cruz. Significa los reyes en la tierra gobernarían. Y el saludo que pues las hermandades secretas y líderes mundiales utilizan. Aquí vemos en este símbolo de la Unión Europea los pentagramas. Y este es uno de los símbolos que muy pocos notaron la diferencia del anterior. Europa, muchas lenguas, una sola voz. Y vemos aquí los pentagramas en la parte superior de la imagen. El pico está hacia abajo. Es decir, esto representa que el nuevo orden mundial estaría controlado por Satanás. Volverían a reedificar la Torre de Babel, pero de una forma simbólica a través del nuevo orden mundial. Y así vemos el pentagrama. Aquí está el edificio, las oficinas de la Comunidad Europea, donde estaban en construcción. Esto representa una Torre de Babel porque tiene una forma de espiral. Y aquí hay un comparativo de lo que pudo haber sido la Torre de Babel con el edificio de la Unión Europea. Noten la similitud en forma espiral. Parecido. Bueno, no hay casualidades bajo este sol. Y esta es la tarjeta de identidad oficial. Ya no necesitan en Europa pasaportes. Si quieres ir de España a Suiza, a cualquier país, tú debes de llevar este pasaporte oficial. Y lo que vemos ahí en el trasfondo de este pasaporte no es más que la figura de la cabra de Méndez. Aquí nos damos una ayudadita. Es una cabra con cuernos. Representa Baphomet. Y Baphomet es una figura de Satanás, con cuerpo de hombre, senos de mujer. ¿Cuál es el objetivo? Darle la autoridad a la mujer, como lo hizo la serpiente en el Edén, y convertir a los hombres en homosexuales. Note el símbolo de medicina. En el vientre, si usted está consumiendo medicina, pues Lucifer le da la bienvenida con su medicina inventada por los hombres. El bastón representa magia, un símbolo que utilizaban los caldeos, que eran los sacerdotes paganísimos de Babilonia, y las serpientes a Satanás. Lo tienen los hospitales, lo tienen los médicos y los medicamentos. Dios tiene
no tiene símbolos, pero tiene una reforma pro salud, con la cual nosotros tenemos que abandonar todo tipo de enfermedades para evitar ser controlados por ese famoso microchip. Senos de mujer, cuerpo de hombre, y con los dedos prominentes hacia arriba y hacia abajo, significa control, correspondencia arriba, correspondencia abajo, que él controla. El pentagrama que se lo pone en la frente. A muchos acostumbran a ponerle a los niños que se portaron bien un pentagrama en la frente. Esto significa que están siendo ofrendados a Baphomet. Y las alas desplegadas en forma de M en honor a la masonería. Aquí el Papa declara que la Unión Europea fue enviada por Dios. Y por eso es que los masones tienen esas mismas tradiciones satánicas. El mismo dedo que tiene Washington, el mismo dedo que refleja Baphomet. Y bueno, ya. Aquí están las pirámides. No puede ser la estrella de David. No puede ser la estrella de David, definitivamente, porque David no tuvo ninguna estrella. Es una hexagrama se considera una potencia satánica muy poderosa dentro de los medios satánicos. No les recomiendo que la tengan. Los brujos la utilizan y le ponen veladoras en los picos. Posiciones astrales, interacción sexual. Y vemos aquí los billetes y algunos símbolos que reflejan el nuevo orden mundial. La única manera, muchos estudiosos de la Biblia creen que a partir de las Torres Gemelas comienzan el juicio de los vivos en esta tierra. Es imposible. Primero que nada, no podemos fijar fechas. El espíritu de profecía nos señala que no debemos de fijar fechas, que solamente hay señales. Pero en cuanto el espíritu de profecía menciona en ciertas visiones acerca de torres cayendo en Nueva York y en California, pues estas no son provocadas por actos terroristas. Los que el espíritu de profecía manifiesta en una visión son causadas por origen natural, es decir, puede ser un asteroide, puede ser un terremoto, pero no causada por las hermandades secretas como fueron derribadas estas torres gemelas para poder establecer el nuevo orden mundial. Entonces, nada tiene que ver con esto. Curiosamente, ellos ya lo habían planeado. Satanás lo tenía planeado en sus billetes del dólar, como lo podemos ver ahí. Al lado derecho está el pentágono, la imagen muy parecida al billete de $20. Igual ocurre con las torres gemelas en el otro doblez del billete de $20. Los masones construyeron y planearon las ciudades norteamericanas. Y vemos aquí que está el búho de Moloch. Le llaman ellos Moloch, el búho que todo lo ve, porque es una ave de rapiña y puede ver a través de las tinieblas. Antes los cananeos utilizaban el ídolo de piedra, cabeza de toro, cuerpo de hombre, y le llamaban Moloch o Kium. Pero los masones adquirieron ese ídolo y lo convirtieron en un búho, y de ahí que es un símbolo satánico de las hermandades secretas. Vemos en la parte superior izquierda, la Casa Blanca está en medio y forma un búho. Los ojos del búho son dos parques en la realidad. Bueno, cuando uno está en la Tierra, pero esta es una vista satelital. Y vemos del lado derecho también en Texas un búho de un banco. Y en la parte inferior, en medio, vemos el mapa de las avenidas y parques forman el símbolo del búho. Y en el billete del dólar también se encuentra en la parte superior del número 1, en la superior izquierda. Ahí está el búho que todo lo ve. La pirámide y el ojo que todo lo ven representan la casa universal, coronada por el radiante emblema del gran arquitecto del universo, es decir, ellos le llaman el arquitecto del universo a Lucifer. Los Illuminati fueron fundados el 1 de mayo de 1776. Curiosamente, la independencia norteamericana también fue en 1776.
Y fue George W. Bush, padre, quien comentó en 1991, anunció claramente que es una gran idea el nuevo orden mundial, donde las diversas naciones se unen en puntos comunes. Es decir, ya los jesuitas lo habían intentado provocando la Primera Guerra Mundial para establecer la Liga de Naciones, pero no lo lograron. Fueron a la Segunda Guerra Mundial, provocaron la Segunda Guerra Mundial y establecieron, ahora sí, la ONU, con la cual ellos lograrían controlar el planeta. La Gran Pirámide Americana en Memphis, Tennessee, el obelisco del Vaticano, que también hay copia en Washington, se encuentra en Argentina también, uno parecido. Es un monumento, según ellos, a Washington, pero es por la masonería. Representa el falo del hombre, símbolo sexual, representando a Tamuz y su virilidad. La Casa Blanca, un masón, James Owen. Allí en la Casa Blanca se encuentran símbolos masones. Aquí vemos la construcción también de estas avenidas, el pentagrama y la pirámide. Es decir, toda la edificación de esta ciudad fue planeada por los masones con símbolos satánicos. El Congreso y los masones. Resolución del Congreso reconociendo la labor de los masones en la historia de los Estados Unidos. Esto se les dio un reconocimiento en el 2007. Los jesuitas han promocionado y apoyan la inmigración legal e ilegal de la población católica. Por eso van a ver ustedes que algunas políticas como Barbara Pelosi está promoviendo mucho la ayuda migratoria y lo está haciendo a través de las catedrales católicas, a través de los jesuitas. Por eso van a ver que algunos políticos están solicitando que haya una amnistía migratoria en Estados Unidos, pero los únicos que se están aceptando visas también y también permisos de trabajo son para católicos. El objetivo es sobrepoblar a Estados Unidos con católicos para asuntos de elecciones y de decisiones legales. Las 5 fases del plan de Estados Unidos. 1. Infiltración de jesuitas. Esto es a nivel mundial, congresos y religiones y universidades. 2. Infiltración de masonería, porque al final de cuentas los jesuitas dominan a los masones. 3. Libertad religiosa. El objetivo principal es cambiar el sentido de la libertad religiosa y convertirla en un derecho. Pero recuerden que la libertad no es un derecho. La libertad es una conquista de un ordenamiento constitucional basado en el artículo 1, que se basa en la libertad. 4. Dominio del catolicismo a nivel mundial. 5. Terminar con la libertad religiosa. Esto está muy ligado a lo que acabo de mencionar. En México ya no hay libertad religiosa, lo vamos a ver más adelante al terminar estos temas, pero en México ya no existe libertad religiosa. Infiltración jesuita en Estados Unidos. Número 1. Lo harían a través de la educación, por eso fundarían universidades, porque como ya no tenían control a través de las catedrales, es decir, las universidades las convirtieron en catedrales, y a través de ahí algún jesuita dijo: entréguenme la educación de un niño y lo vuelvo católico por toda su vida. 2. Entretenimiento. Se adueñarían de los medios de comunicación para poder hacer mención, infiltración de las tradiciones católicas en películas, novelas, documentales, etcétera, etcétera. Y no les sorprenda escuchar actores famosos como John Travolta, como Sylvester Stallone, mencionar frases: soy católico, cuando nadie le está preguntando. O en alguna película se menciona también acerca de un Super Bowl, y el que está imaginándose el Super Bowl dice que está rezando el Ave María. Recordemos que Estados Unidos era protestante, pero lo harían muy bien a través, el trabajo lo harían muy bien a través del entretenimiento, medios de comunicación, caricaturas, etc. 3. Las iglesias protestantes serían el objetivo
principal también infiltrarlas, sobre todo aquellas que guardan la ley de Dios. 4. La política, para poder tomar decisiones en los congresos. 5. Sistema judicial. Recordemos que en Estados Unidos eran todos protestantes. Hoy en día hay 6 católicos, 2 protestantes que están a punto de jubilarse y un judío. Pero con mayoría de votos, 6 de 9 ganarían cualquier decisión, sobre todo la ley dominical que se viene en camino. 6. El ejército habría de infiltrarse también, pero estos serían a través de la masonería, los ejércitos y las policías, a través de la masonería del azul, para prepararse para las guerras y controlarlas. Y 7. Los medios de prensa. Estas son las 7 primeras claves para infiltrar a congresos a nivel mundial y religiones. Les recomiendo este libro, Cortinas de Humo. En el capítulo 11, el plan para una América católica. Ahí lo especifica. Skull and Bones. Los estudiantes de Yale y también de Harvard pertenecen a Skull and Bones. Los líderes que gobiernan Estados Unidos se están graduando de estas universidades. Y de Stanford están graduándose los de las agencias de seguridad, FBI, CIA, DEA, etcétera, etcétera. Algo bien curioso, cuando muere Juan Pablo II, dice el New York Times, Los Angeles Times, que fue enterrado. Primero que nada llevaba 3 sarcófagos, uno de madera, uno de zinc, creo que era de zinc, y el ataúd principal externo era de madera, de cedro, pero lo enterraron con calaveras. Ese obispo que está ahí al fondo, en la parte inferior izquierda, tiene un dedo índice en los labios. Esto significa silencio en el lenguaje mudra de los masones. Pero ¿por qué tienen que enterrar a un sacerdote católico con una calavera? Sobre todo si dice que representa a Cristo. Bueno, esto no es nuevo. Viene desde el pasado, desde Ignacio de Loyola. Francisco Borgia, mejor conocido como San Francisco Borgia. Según algunos, es uno de los cofundadores de los jesuitas también, después de Ignacio de Loyola. Y él practicaba mucho el espiritismo, igual que Ignacio de Loyola, y estableció la calavera como uno de sus símbolos. En los huesos cruzados, hay gente que saluda con los antebrazos cruzados en el pecho. Esto representa que pertenece a calavera y huesos. Francisco Borgia. Aquí está una estatuilla del siglo XVIII de don Francisco Borgia, marqués de Santo Domingo. Él portaba mucho ese símbolo, esa calavera y sus huesos cruzados. Hablemos ahora del juramento jesuita. Hay un símbolo de la Cruz Roja. La Cruz Roja pertenece a los jesuitas. Ellos tienen también medios filantrópicos, como Big Brothers, YMCA, Cruz Roja, Teletón, etcétera, etcétera. Ellos hacen obras benéficas para llamar la atención por medio de la bondad. Pero aquí no hay rostros de bondad, sino rostros de maldad. Esa cruz que tiene en el pecho, en el hombro, no es más que una cruz celta. Este símbolo ya se guardaba, ya se obedecía o se honraba con las culturas paganas. Sabemos por Eusebio que Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, traspuso a esta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos particulares, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas, votivas para recobrar la salud, agua bendita, fiesta y estaciones, procesiones, bendiciones a los campos, vestidos sacerdotales, tonsura, es decir, rasurar la parte central de la cabeza,
el anillo de bodas, las imágenes en fechas más tardías, quizá el canto eclesiástico, el Kyrie, Ellison, todo esto tiene un origen paganísimo. Y no hemos hablado de la Navidad, ni el Día de las Madres, ni el Día de San Valentín, pero lo mencionamos en cuanto a fiestas. Fue santificado mediante su adaptación en la iglesia. Es decir, todas las fiestas paganas, Roma las vino a cristianizar. Es decir, si estas fiestas no se encuentran en las Sagradas Escrituras, ¿por qué los cristianos las obedecen o las guardan? Muchos están adorando a Dios desde el trono de Satanás. Dios sabe el origen de estas fiestas, y no importa que tengan una apariencia de bondad como el Día del Amor y la Amistad. El zorrillo, aunque lo pintes de gato, no deja de ser zorrillo. Ahí vemos el arbolito de Navidad, ya lo honraban los persas, los fenicios, también Babilonia. ¿Por qué el sacerdote papal utiliza estas características ceremoniales? Vean el vestido de pez que tiene en la cabeza. Es un vestido de pez que representa al dios Dagón. El dios Dagón, dios de los persas, el dios Sol, Dag, pez, On, Sol. Y vemos que el sacerdote católico adquirió los mismos atuendos, incluyendo ese báculo que utilizaban en el siglo XIV los brujos, con un Jesús demacrado, escurrido, como una burla de que él no ascendió al cielo, sino que se quedó clavado en la cruz. En la Universidad de Yale, en el nuevo New Haven, Connecticut, el 13 de marzo de 1832, está en una tumba allí y tienen rituales satánicos los estudiantes que pertenecen a la logia. Es por eso que vemos a líderes norteamericanos y sus descendientes también que pertenecen a esta logia de calavera y huesos. Bush, Jim Carrey, al final cuando perdió uno de ellos dijo, bueno, aquí nadie perdió las elecciones. Claro que cuando pierde uno nadie las pierde porque es la misma mafia. Aquí curiosamente en esta fotografía Jim Carrey en su campaña electoral aparece el 666 en esas pancartas. Aquí Bush de joven. Estos jóvenes practican el espiritismo, la magia negra, y luego gobiernan la nación más poderosa del mundo, que está haciendo una gratificación a los masones por su aportación a los Estados Unidos. La Fuerza Aérea norteamericana tiene el símbolo de calavera y huesos, Skull and Bones. Museo Vitoriano en Roma también exhibe sobre la Inquisición, y la Iglesia Católica utiliza mucho eso de calavera y huesos también en sus símbolos. Por eso el Papa Juan Pablo II lo enterraron con esa misma calavera, porque ellos pertenecen a las mismas hermandades secretas y la masonería. Porque siempre con estos mismos adoradores de Satanás aparecen los obispos de Roma, y luego aparecen muy sensuales. Qué curioso, ¿no? Es que están relacionados. Estas imágenes demuestran que la Iglesia Católica controla la política norteamericana y está financiando todas sus elecciones. ¿Sabían ustedes que 6 meses antes de nombrar gobernantes en cualquier parte del mundo, 6 meses antes, ellos ya saben quién nos va a gobernar? Todo lo demás es circo, maroma y teatro para poder engañar a la gente de que viven en una democracia, cuando en realidad es la perfecta dictadura. Georgetown, Washington. William Gaston, primer estudiante de Georgetown, llegó a ser congresista de los Estados Unidos. Imagínense desde cuándo estaban estos infiltrados ahí en este Congreso norteamericano. Aquí está Maryland, la tierra de María, el Colegio de Loyola, que es otro colegio también jesuita, Universidad de Loyola en Chicago, Universidad Católica de América en Washington, Universidad de Loyola en New Orleans. Están esparcidos
En todos lados. En todos lados. Ellos sabían, los católicos, que si ya no tenían catedrales, podrían entrar a través de universidades y convertir a la universidad en un sistema de un credo, en un templo, para poder volver católicos a todos, sobre todo el continente americano y mayormente en Norteamérica. Miembros del Congreso estadounidense egresados de las universidades jesuitas. Bueno, aquí tenemos la lista. Ustedes pueden investigar por su cuenta. Del Senado de los Estados Unidos. La mayoría proviene de Georgetown. Holy Cross. No olvidemos que esta es una universidad súper católica. Maryland. De la Casa de Representantes. Ahí tenemos la lista. Todas estas universidades son católicas. No va a haber ningún problema para establecer una ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica. Nancy Pelosi, elegida en el 2007, graduada en el Colegio de la Trinidad, supercatoliquísima, que es la que estaba promoviendo los asuntos migratorios para que entraran más católicos. Ella celebró una misa preinaugural con su buen amigo y sacerdote jesuita Robert Trinan, de la Sociedad de Jesús. Trinan ofició en la misa, lo cual fue uno de los últimos actos, y murió poco tiempo después, en enero del mismo año. Después Nancy Pelosi le dio la despedida en el funeral a Trinan el 1 de febrero de 2007, durante esa misa funeral en la iglesia de St. Aloysius, apenas a algunas cuadras del Capitolio de Estados Unidos. Es ahí donde recurren muchos políticos. Le llaman misa roja para los políticos, y ellos, al ser iniciados, pues visten prendas rojas, como una corbata, por ejemplo, o algo rojo. Y existe la misa azul, que esto es para las agencias de seguridad nacional. Este mapa demuestra que Estados Unidos ya no es protestante. El color morado representa a la Iglesia Católica a nivel norteamericano, toda la nación, Alaska. El color rojo representa a la Conferencia Bautista del Sur, que también han aceptado el bautismo católico y se han unido con Estados Unidos, con la Iglesia Católica, perdón. Qué curioso que Apocalipsis 17 me habla de una bestia de púrpura, del color de púrpura y el escarlata. Líderes de la Iglesia Bautista del Sur, estos son. Y también por ahí tengo, no la incluí, pido disculpas, a los mormones, que también, y los testigos de Jehová, tienen mucha simbología de los masones. Noten Pat Robertson con la mano en el pecho, Billy Graham, eran evangelistas a la orden de la Iglesia Católica. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Se lo encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 494. Es decir, la Constitución tiene enmiendas y aquí está fundada su libertad. Libertad individual, libertad de conciencia, libertad religiosa. La Constitución americana dice que todos somos iguales ante Dios. La ley de Roma dice que no todos somos iguales. La Constitución americana dice que la libertad religiosa es individual. La ley romana dice que los papas y los concilios la deciden. La Constitución americana dice que la separación entre la Iglesia y el Estado debe existir para garantizar una plena democracia. La ley de Roma dice que no, que dicha separación es una impiedad. La Constitución americana dice que la libertad de servir o no a Dios, somos libres. La ley de Roma dice que el Papa dicta lo que hay que creer y hacer. La Constitución americana dice ningún castigo por no creer. La ley de Roma dice castigo y ejecuta a quien no obedece. La Constitución americana dice el pueblo tiene el poder civil
La ley de Roma dice que la Iglesia controla el poder civil. Si no me creen, consigan el libro Código de Derecho Canónico, que es la ley del Papa. Ahí van a encontrar estos puntos específicamente. El Vaticano considera la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Esto lo mencionaron en la revista El Dólar y el Vaticano, una revista que se publicaba cada mes. ¿Por qué pensaban así? Pues porque esa ha sido su origen, aborrecer a toda democracia que da libertad de religión. Así que el Vaticano tendría que controlar y derribar la democracia y establecer su propio comunismo. Vaticano considera la Constitución de Estados Unidos un documento satánico. Lo mismo dijeron de la Constitución mexicana. Iban a excomulgar a los mexicanos, pero decidieron darle por otro rumbo. Aquí está la Condoleezza Rice. Recibe un doctorado en la Universidad Jesuita de Boston. Ella era la secretaria de Estado. Charles Chiniquy, un ex sacerdote jesuita, escribió en 1886: está muy cerca el día cuando los jesuitas gobernarán este país. Fíjense nada más que claro, porque él fue un jesuita y él recibió instrucción de lo que iban a hacer en el orden mundial. La guerra de independencia sirvió para que los jesuitas y el catolicismo crecieran sin impedimento. La guerra civil sirvió para comenzar a tomar el control de la nación y cambiar los estatus de la misma, pasar de un estado federal a una nación con plenos poderes del presidente. Es decir, esto va a ocurrir en México. Por eso le van a quitar el poder a los municipales, se lo van a pasar a los estatales, y los estatales van a terminar como federales y después quitan lo federal y convierten nacional para poder entregar los poderes a la ONU. Guerra civil de Estados Unidos. Obviamente el lado norte estaba conformado por católicos irlandeses. Esos católicos irlandeses son de la línea dura. Y el sur por protestantes. Así que los jesuitas provocaron una guerra, una matanza entre ellos mismos, como ocurrió aquí en México en la Guerra de los Cristeros, o también en las épocas de independencia. Enmienda 14 de la Constitución americana. El jesuita americano Peter D. Smith, impulsor de la enmienda 14 de la Constitución. Los jesuitas transfirieron el poder del pueblo hacia el presidente. De esta forma, controlando al presidente, controlan la nación. Y eso ocurre en México al cambiarse el artículo 3º, 5º, 24, 27, 28, 130 y 40, que representaba el principio de separación iglesia y Estado. Por eso hoy los jesuitas controlan México, la educación, la economía. Es decir, la economía, cuando digo la economía me refiero al petróleo, las bancas, las carreteras, los puentes. Todo pertenece al Vaticano en México. Acta de poderes por emergencia bélica, 1950, otorga al presidente del país poderes absolutos sobre los Estados Unidos. El presidente tiene el poder de suspender la Constitución con todos sus derechos y declarar una ley marcial. Es por eso que se fundó FEMA, la Agencia Antidesastres, que controla campos de concentración con cámaras incineradoras de cuerpos, con unos tanques gigantes de gas. Además, mandaron a fabricar ataúdes con capacidad de 3 y 4 cuerpos, porque se están preparando para una ley marcial próximamente. Cuando se someta por completo las conciencias, se espera que haya un levantamiento armado en Estados Unidos. Samuel Morse dijo: hay en acción una conspiración contra las libertades de esta nación. Normalmente quienes expresaban estas ideas reveladoras los asesinaban, como a este hombre, Washington. Esta guerra no habría sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Se refiere a la revolución. ¿Y qué ocurrió? Lo asesinaron. Lo asesinaron porque él se opuso a los jesuitas, al proyecto del nuevo orden mundial. ¿Y a quién más asesinaron? A Kennedy.
cuando después de un discurso en contra de las hermandades secretas y del control jesuita, fue asesinado. Igual pasó con el gobernante de México, bueno, el que era candidato a gobernante, Luis Donaldo Colosio. Él no pertenecía a los planes de Roma y fue asesinado. Los jesuitas controlan la masonería y las religiones, sobre todo mormones, la teosofía. Esto está muy de moda hoy en día. Testigos de Jehová. Y es así como está avanzando. Los jesuitas controlan la masonería y los mormones a través de Joe Smith, fundador de los mormones, que era un masón de alto rango. Su sucesor fue Brigham Young, era también masón de alto rango. Este era amigo íntimo de Peter de Smet, uno de los jesuitas americanos más influyentes del siglo XIX. No es nuestra intención atacar la fe de nadie. Respetamos la fe de todos. Y si tú eres mormón, o eres testigos de Jehová, o cualquier otra denominación, no es nuestra intención atacar tu fe, sino despertarte. Que las religiones fueron creadas por Satanás, cuando la Biblia no menciona de ninguna religión, sino de principios morales. Y eso es muy importante entenderlo, porque toda verdad duele. Y si ustedes nos expresaran una verdad que nos duele, pues nos iba a doler, pero no por eso iba a dejar de ser verdad. Solamente conocemos o pensamos lo que conocemos. Y una religión no puede salvarme ante Dios. Así que, queridos amigos, por favor investiguen el origen de sus religiones, la historia, de dónde vienen y hacia dónde van, en quién creen, y si ese personaje en quien creen tiene los mismos principios morales bíblicos, entonces podrán decir que están en un buen camino. Aquí está Brigham Young, presidente de los mormones, desde 1847 a 1877 con su símbolo masón. Templo Mormón de Salt Lake City. Tiene símbolos: sol, el ojo, pentagrama, luna, y en la parte inferior derecha, unos pechos femeninos. También controlan a los jesuitas de Jehová. A los testigos de Jehová, los jesuitas. A través de la masonería. Charles T. Russell fue quien fundó la sociedad Watchtower y quien secretamente practicaban la magia de Enoch. Y si ustedes revisan los símbolos, ese símbolo con unas alas y un sol en medio también fue utilizada en una película satánica reciente de espiritismo, de brujería. Y esto representa al dios Munra, al dios Ra, al dios Sol. Hay muchos versículos que le hacen falta a la Biblia de los testigos de Jehová. Compárenla con versiones antiguas, como la King James, versión antigua, que utilizaron los reformadores en la Edad Media, o posiblemente la antigua Reina Valera, no la actual, la antigua. Estoy hablando de 1602 hacia atrás, o 1909 hacia atrás. Comparen sus Biblias. Ninguna Biblia debe de tener nombre de alguna religión. Ninguna Biblia debe de ser editada con algún credo, porque el que le quite o el que le ponga palabras tiene una condenación de Dios. Investiguen, por favor. No se trata de religiones, se trata de principios morales. Este es el símbolo de los testigos de Jehová, la corona y la cruz. En la entrevista Masonic Report encontramos lo siguiente: ¿qué simboliza el emblema masónico de la cruz y la corona? Responden: la cruz masónica es una cruz filosófica, según Albert Pike, un masón grado 33, que escribiera Morales y Dogma. Dice: es un símbolo filosófico en el sentido de que representa el principio generador de fecundación por la vara perpendicular o el falo, y la matriz de la naturaleza o la vulva femenina por el hueco horizontal. Esto es extraído de esos libros masones. Así que por favor, analicen sus escudos, sus símbolos y el origen de la Watchtower. Actualmente Charles Manson se encuentra en una tumba
masónica. Practicó la masonería. Y de ahí el fundamento de ese credo. Aquí está en Pittsburgh, Pensilvania, el monumento, la tumba de Charles Russell, un masón de grado elevado que creó el símbolo de los masones. Y todo símbolo que tiene una corona de olivas significa un triunfo para los masones. Lo tiene la ONU, lo tiene Derechos Humanos, controlada por los jesuitas también. Charles Russell mandó quemar su cuerpo 3 días después, tal y como lo hacen los Rosacruces. Mensajes subliminales en sus símbolos. El símbolo del dios Sol fue usado por Charles Russell. Evidentemente estaba comprometido y fascinado con la religión egipcia y sus misterios ocultos. Los jesuitas controlan la masonería y la teosofía. Investiguen, por favor, quizá no tengamos tanto tiempo a hablar acerca de la teosofía, pero es un sistema, una mezcla de religión y filosofía, en la cual utilizan esos símbolos satánicos, la serpiente mordiendo su cola, la reencarnación, a lo que llaman ellos, pues sí, reencarnación, vida perpetua, inmortalidad del alma, el símbolo del sol de los nazis. Elina Petrova Blavatsky originó la teosofía. Investíguenla, por favor. Esto tiene un origen muy satánico, y esta mujer, Elina Petrovna, estuvo muy relacionada también con la misma educación de Anthony LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás. Una infiltración tremenda entre los protestantes. Lo vamos a ver también con Billy Graham, uno de los predicadores famosos, como Cash Luna, como hay tantos predicadores famosos, Bullón, entre otros. Todos ellos solamente hablan del amor de Cristo, pero no hablan de profecías. Jamás los verán hincarse de rodillas ante el eterno Jehová de los ejércitos, porque son, obviamente, por sus frutos les conocerás. Un día tuve la oportunidad de escuchar un sermón de un pastor que yo admiraba mucho, Andrés Portes, y resulta que mencionó un ejemplo de santificación a un tal San Francisco de Asís. Nosotros sabemos que los valdenses aborrecían el papado, no a los católicos, al papado. Pero parece ser que estos jesuitas, vestidos como ovejas, infiltrarían las religiones protestantes para convertirlos en católicos. Billy Graham fue muy reconocido por el gobierno norteamericano y también por el papado. Recibió honores, condecoraciones desde Roma por lo que estaba haciendo, creando un evangelismo carismático. Es decir, puntos comunes de doctrina. Fue uno de los grandes impulsadores para el ecumenismo actual. Cuando él se quitaba el saco, toda la fila de enfrente caían al piso. Su hijo continúa haciendo esa misma labor. Francisco de Riviera, en 1590, para controlar el protestantismo hay que infiltrarlo, dijo. En unos comentarios apocalípticos en latín, eliminar referencias entre el papado y el anticristo. Es decir, entonces si quitamos lo que nos separa, podemos unirnos y hablar solo de lo que nos une. Ese es el proyecto ecuménico. Escribió acerca del preterismo y futurismo, doctrinas protestantes actuales. Como nosotros entendemos las profecías presentes a través de la historia de un desarrollo profético, los jesuitas levantaron grandes predicadores famosos para poner el cumplimiento de las profecías o en el pasado o en el futuro, para que de esa manera disculparas o perdieras de vista al verdadero hombre de pecado, al hijo de perdición, al papado. Dos personajes que influyeron sobre estos tres: Manuel Lacunza, Edward Irving
y John Nelson Darby, quienes escribieron también la Biblia Scofield, que habla del futurismo, de un arrebatamiento. ¿Qué no dice la Biblia que todo ojo le verá cuando Jesús venga? Y ese arrebatamiento es precisamente poner fechas a futuro para disculpar el presente, para confundirnos. Y de ahí surgió el arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento es un sofisma, y también fechas futuristas. Todo aquel que ponga fechas, húyanle como quien tiene lepra, porque ya no hay fechas, sino señales. El padre Michael, jesuita fundador de la orden New Haven, en Connecticut, fundó la orden de los Caballeros de Colón, quienes infiltrarían todas las religiones y política en el continente americano. Caballeros de Colón es el símbolo de los nazis, porque los símbolos de los nazis también vienen de los jesuitas. Ellos establecieron juramento de los jesuitas, juramento Illuminati, juramento de Caballeros de Colón y Malta. Aquí vemos cómo menciona algunas de ellas, de los Caballeros de Colón. Por falta de tiempo no vamos a poder explicarlas, pero por favor investiguen. En 1950, Pío XII recibe a representantes de los Caballeros de Colón. También Pablo VI recibe representantes de los Caballeros de Colón. Aquí Carl Anderson, Caballero Supremo con el Papa. Y noten a Peter Hans Kallenbach, el ex general de los jesuitas. Noten sus brazos cruzados. Esto es un simbolismo espiritista de protección de espíritus. Ellos practican el lenguaje de los brazos corporal. Aquí encontramos a George Bush con el Caballero Supremo Carl Anderson. Caballeros de Colón con emblema de Skull and Bones, graduados de las mismas universidades Yale y Harvard. La Orden de los Caballeros del Trabajo. Ellos controlan las cámaras de comercio para poder establecer la ley dominical muy pronto, a través también de sindicatos. Presidente de la orden de un sindicato de Estados Unidos, Terence Powderly. Cuando Estados Unidos gobierne el mundo, la Iglesia Católica gobernará el mundo. Lo dijo en un libro el arzobispo Quigley en 1903. La Iglesia Católica en los Estados Unidos es una fuerza en el Pentágono, un agente secreto en el FBI y quien domina la CIA. ¿Escucharon esto, por favor? La Iglesia Católica en los Estados Unidos es una fuerza en el Pentágono, un agente secreto en el FBI y quien domina la CIA. Obviamente también controlan la DEA. Sello de la Armada Norteamericana. Ahí vemos los símbolos, muy parecidos a los que utilizan los jesuitas, los veteranos de guerra. La cruz celta que utiliza el Vaticano, el papado. En 1908 los jesuitas entendieron que Estados Unidos no eran un país de misión, ya tenían el poder sobre la nación. Entonces crearon el FBI para controlarla. Esto lo dijo Charles Joseph Bonaparte, católico y masón. Edgar Hoover, grado 13, Reserva Federal, 1913, agencia bancaria creada por los jesuitas para controlar todo el poder económico del país. Ellos se dedicaron a comprar el oro para dejar a las naciones sin reservas federales. Programa para la paz, 5 puntos. Falló la Liga de las Naciones. Después de la Primera Guerra Mundial, no pudieron controlar el mundo. No era el tiempo todavía. Un organismo internacional, bien sea creado o readaptado, tendría que tener estos poderes para prevenir la ruptura de acuerdos de formas arbitrarias. Los líderes católicos de Estados Unidos usaron el Plan de Paz, Segunda Guerra Mundial, para que el éxito de la Alianza Americana apoyara la idea de Naciones Unidas. Como no lo lograron con la Primera Guerra Mundial para querer establecer la Liga de Naciones, ahora lo harían a través de la Segunda Guerra Mundial para establecer la ONU y poder controlar al mundo a través de un solo poder. Obispos americanos escribió libros, El Patrón para la Paz y Programa de Paz Papal, un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, autor de Proyecto Libertad Religiosa del Vaticano II, que se aprobó en 1965.
Es decir, el Concilio Vaticano II fue establecido exactamente para un proyecto de unir a todas las religiones protestantes en puntos comunes de doctrina y acabar con las diferencias, con la protesta, acabar con libertades civiles, convertirlas en derechos, y ese proyecto se llevó a cabo y se está llevando a cabo hoy, les está funcionando a la perfección. Él quería un código de ley internacional y un tribunal mundial. Bueno, ya lo estamos viendo, por eso se derribaron sus torres gemelas, para establecer un tribunal internacional en la cual se establezca el nuevo orden mundial. Conferencia sobre la Organización Internacional de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945. Estos trabajaron para los jesuitas para modelar la política de la ONU. 46 países invitados, 24 eran católicos. ¡Qué casualidad! Domingo 29 de abril, misa por las Naciones Unidas en el Centro Cívico de San Francisco. Muchos delegados y consejeros de la Conferencia Internacional asisten junto a 15,000 personas. Este libro es una crónica de la tarea soterrada de la Conferencia Nacional Católica de Estados Unidos y las demás organizaciones católicas para moldear las Naciones Unidas a la imagen del orden mundial católico. Los católicos americanos y la formación de las Naciones Unidas repasan los logros católicos en las conferencias previas en los ámbitos de ecumenismo, las leyes internacionales y los derechos humanos y los sindicatos. Este es el objetivo principal para poder controlar a las naciones. Exactamente los derechos humanos, sindicatos y los congresos. Las uniones laborales, dijo Elena de White en 1904, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es, salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. ¡Qué casualidad! ¡Qué coincidencia! Esos piensan muchos. ¡Qué coincidencia! Pero no es ninguna coincidencia. Es una realidad. Decreto: se transfiere el control militar a la ONU. En 1964, la Oficina Permanente del Vaticano para las Naciones Unidas. El Dr. Robert Mueller escribió: Teilhard de Harding vio siempre las Naciones Unidas como el progreso de su filosofía en un cuerpo institucional, el deseo de ser humano. Es el asistente del secretario general de la ONU y propone tomar control total del planeta y deshacer la reforma protestante. Un consejero espiritual de la ONU. Curioso, es un católico. Teilhard era un jesuita francés, evolucionista, marxista, panteísta, es decir, espiritista, y eugenicista. Algunas personas lo han considerado el padre de la nueva era. Y aquí está Bill Donovan, católico y caballero de Malta, principal protagonista en la formación de la CIA para servir a los intereses de los jesuitas. Aquí está la Orden de Malta, pueden investigarla, cuáles son su misión, su visión, y ustedes van a comprobar que de aquí también salieron otras órdenes secretas, otras estructuras de los jesuitas a nivel mundial y también a nivel nacional, como los legionarios de Cristo. La CIA, los agentes de la CIA. Jean Macon, caballero de Malta. Qué curioso, ¿verdad? Quienes están gobernando el mundo son jesuitas y masones. William Casey, caballero de Malta. George Tenet, caballero de Malta. Han sido líderes de la CIA. 1997. Clinton recibe la Eucaristía. Qué curioso. ¿Un bautista? Se supone que no es correcto esto que están viendo ahorita. Los sacerdotes católicos pueden dar la Eucaristía a personas no católicas que lo pidan por voluntad propia y que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, pero al recibirla dan evidencia de que sostienen la fe católica. Y de ahí, en el funeral del cardenal O'Connor, no faltaron los líderes norteamericanos
Aquí vemos una misa satánica. Cuando Elena de White dijo, allá por los 1800, que Estados Unidos se iba a hacer alianza con el papado, dijeron que estaba loca. Y si ustedes hubieran mostrado esta fotografía en aquel entonces, habrían dicho que esto es una locura. Que los líderes protestantes del país protestante Norteamérica, hincados ante el féretro de un muerto, esto es necromancia, y un beso que se dan en pleno funeral, los Bush, frente al cadáver, es un rito satánico de tener actividad sexual, carnal, frente a un cadáver. Esto es satánico. Por eso es que los Bush, ahora entendemos por qué se graduaron en esas universidades y por qué siempre la Iglesia Católica está controlando la política. Y cuando son enterrados los papas, ahora los entierran con calaveras y huesos. Esto es más satánico, cada vez más. La Catedral de México, en la cruz, la parte superior derecha, tiene calaveras también, y tiene una serpiente al pie de la cruz. Interesante. Vemos cómo este ritual lo practican los espiritistas, santeros. El besar el suelo representa reclamar esa tierra, como de ellos, como de Lucifer. Es una práctica que no es nada bíblica. Y la mano en el pecho, como la estamos viendo aquí, viene de todos estos masones, papas, estadistas, filósofos, Francisco I en la parte inferior izquierda, Stalin, Lenin, Mussolini, Trotsky. Todos ellos son masones y están enviando un mensaje de control mundial, del control de las conciencias a través del mudra, su lenguaje corporal. La ATF, que es la Agencia Antitabaco y Armas, también la BATF y el FBI y el Ejército actuaron contra una secta según las autoridades americanas. Solo fue una prueba de lo que ocurrirá con la iglesia, las iglesias no oficiales a las que se catalogará de sectas. Ya lo avisó Bill Clinton y esto fue un caso muy sonado allá en Waco, Texas. Quiero decir, como lo hice ayer, que siento mucho la pérdida de vidas al principio y final de la tragedia de Waco. Y yo espero que las situaciones difíciles que los agentes confrontaron allí y que sin duda se les requerirá confrontar en otros contextos en el futuro, se manejarán de forma más efectiva por la lección que han aprendido ahora. El mensaje que está enviando este presidente Clinton es que se viene algo más terrible en el futuro, una persecución contra aquellos que deciden ser fieles a Dios. Louis Fritsch, católico, era el director de la agencia católica del FBI cuando la masacre de Waco, en la imagen junto al cardenal de Boston. ¿Qué casualidad? La misma alianza, Iglesia y Estado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos prohíben ahora la lectura de la Biblia y la oración en escuelas públicas. En 1961, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró en 4 ocasiones que las leyes dominicales son constitucionales. Fíjense desde cuándo están trabajando una ley dominical. Aquí están los jueces federales, mencionábamos anteriormente. Aquí todavía, antes del 2010, había 5 católicos, jueces federales, 2 judíos, un episcopal y un protestante. George Bush fue elegido presidente por la Corte Suprema el 13 de diciembre del 2000. Y ahora vemos las políticas que se van desarrollando a través de conquistas de estadistas. Thomas More, uno de los más sangrientos inquisidores que existieron y responsable de llevar a la hoguera a William Tyndale, junto con muchos otros cristianos, entre sus actividades destacaban las masivas quemas de Biblias. También fue canonizado, es decir, a los asesinos, sádicos, inquisidores, Roma los vuelve santos. William Tyndale fue el que tradujo la Biblia al inglés desde Bélgica y la Iglesia Católica Romana decía que la traducción era una herejía. Roma no quería que tuviéramos Biblias para poder someter nuestras conciencias. El canciller del Vaticano,
para Inglaterra, Sir Thomas More organizó su secuestro y encarcelamiento durante año y medio. Más tarde fue quemado en un poste en Vilvoorde, Bélgica. Lo sorprendente es que fuera un ciudadano común no religioso el que estuviera al frente de la persecución. El 6 de octubre de 1536 quemaron a William Tyndale. Mientras moría, oró a Dios y clamó: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esta oración fue respondida ese mismo año con el decreto real de imprimir la Biblia entera al inglés. Thomas More, también canciller del Vaticano en Inglaterra, inquisidor, patrón de políticos y altos cargos de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, siguen honrando a este jesuita, inquisidor, asesino, genocida. En la Misa Roja se rinde tributo a Sir Thomas More y se entrega el Premio Santo Tomás. Aquí vemos a líderes de los tribunales, de la Casa Blanca, del Congreso, salir en la Misa Roja en honor a este asesino inquisidor. Esta misa fue en el 2005. Vemos cómo ellos están saliendo de una misa satánica y también portan una corbata roja. Condoleezza Rice, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, también es un jesuita. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal general Alberto González, también en una misa roja. Anthony Scalia, juez de la Corte Suprema en la misa roja del 2006 también. General Peter Pace, máxima responsable militar de Estados Unidos, después de Bush, también en una misa roja. ¿Y qué es la misa azul? Bueno, es una misa para las agencias de seguridad. El cardenal McCarrick en una misa azul. La mejor forma de honrar a Juan Pablo II, verdaderamente un gran hombre, es escuchando sus palabras y poniendo en acción sus palabras y enseñanzas aquí en América. Lo dijo Bush. Mano en el pecho. Qué casualidad que los políticos masones y los sacerdotes jesuitas también hacen lo mismo. Satánico. Aquí está el cardenal Edward Egan Bush durante una ceremonia en memoria del cardenal O'Connor. Aquí una oración católica en Estados Unidos a nivel nacional. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Ya lo había dicho la señora Elena G. de White en el conflicto de los siglos 622. National Catholic Prayer, otra oración nacional. Noten que aquí tenemos a Bush con los brazos cruzados, que pertenece a la hermandad de calaveras y huesos, misma que es una tradición católica, y esto representa al dios Sol pagano. El viernes 13 de junio de 2008, el Papa recibe a George Bush. Entrega el Papa la vara de Moisés con los 10 mandamientos inscritos en ella. Obviamente, esos 10 mandamientos el sábado ha sido mutilado y solamente se aparece el domingo como día de fiesta. Es así como van a defender sus 10 mandamientos aparentemente. George Bush se encuentra con el papado. Joseph Ratzinger recibe instrucciones en el Concilio Vaticano II de su mentor, el teólogo progresista Karl Rahner. Karl Rahner fue el escritor de un proyecto ecuménico para unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina, que tengan los mismos cantos, los mismos temas, las mismas predicaciones, pero que no despierten las conciencias con las profecías. Robert Renan, primer congresista jesuita de Estados Unidos. Claro que sí, ahora el Congreso norteamericano tiene miembros jesuitas en el Congreso. Aquí está Robert Renan, recibe también medalla por el servicio honorable a los Estados Unidos, un sacerdote jesuita condecorado por los políticos norteamericanos. Nancy Pelosi. Si algo ocurre al presidente y al vicepresidente, ella tomaría el control del país. Eso fue en esa época. El jesuita Stephen Privet inaugura por primera vez en la historia la primera sesión del Congreso y el juramento de la que fuera congresista Pelosi. Rezamos para que los dirigentes del Congreso y todos sus miembros puedan legislar la historia de este país que mide su éxito por los principios de Dios. Se refiere al Dios papal. Joyas de los testimonios, dijo
los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Apocalipsis 13:12. La segunda bestia hace que la tierra y los habitantes de ella adoren la primera bestia, y engaña a los habitantes de la tierra mandándoles que hagan imagen de la bestia. Esta imagen representa la forma de protestantismo apóstata. La América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la ejecución de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Aquí dice William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la Antigua Inquisición, porque hoy en día se sigue llamando de la Santa Inquisición ese departamento, pero le llaman Doctrina de la Fe en el exterior. Estas comunidades no pueden, de acuerdo a la doctrina católica, llamarse iglesias, refiriéndose a los protestantes. ¿Qué dijo Malachi Martin, un ex jesuita? Haciendo referencia a quienes no se unan a Roma, dice: como grupos tendrán que enfrentar graves consecuencias. O se convierten en forma realista en parte de la globalización, o como grupos se mantendrán en el mismo lugar. Sus grupos serán reducidos en términos de cantidad e influencia, y finalmente perderán su identidad como parte operativa del nuevo orden mundial. Dice Apocalipsis 13:15 que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no le adorase. Señales de los tiempos. El romanismo en el antiguo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo perseguirán una misma causa: matar a todos aquellos que honren todos los divinos preceptos. Este es el misterio de iniquidad, la estrategia de las agencias satánicas. Debemos hacerles entender, dicen los jesuitas, a los grandes hombres de la tierra que el mal existirá mientras exista el protestantismo. Este debe abolirse. Los herejes son los enemigos que debemos exterminar completamente. Esto está reciente, en 1997. Cardenal Joseph Ratzinger, al preguntarle sobre la teología de liberación, Ratzinger dijo: el bien absoluto llega a ser la norma moral que justifica cualquier cosa, incluido la violencia, el homicidio y la mentira. ¿Qué carácter, actitud inquisidora? La Iglesia necesita más que nunca la fidelidad de los jesuitas, lo dijo Benedicto XVI, refiriéndose a que son el ejército del Papa que controlaría el nuevo orden mundial. Noten la posición de sus manos. También es una señal jesuita. No conocemos ninguna organización que haya superado a los jesuitas en los innumerables servicios hechos a la familia humana, incluso por encima de los realizados a la Iglesia Católica Romana. Se encuentra en este libro Malachi Martin, Los Jesuitas. También dijo: el antiguo Senado romano mismo no pudo tramar para dominar al mundo con mayor certeza de éxito que lo que han hecho los jesuitas. Para más información, favor de escribir al correo electrónico elespiritudeprofecía@gmail.com. Que el Señor nos bendiga, sabiendo que queda poco tiempo para la crisis final y debemos estar listos a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Por favor, lean sus Biblias y no sigan credos o religiones. Yo sí sé en quién creo: Jehová de los ejércitos. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero si Jehová de los ejércitos es Dios, sigamos a Jehová de los ejércitos. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, tiene que ser proclamados. Y los gentiles, y los católicos, y los evangélicos de diferentes organizaciones religiosas, cuando reciban este mensaje, tendrán que tomar una decisión. Por eso dice Apocalipsis 18, que el cuarto ángel anuncia la caída de Babilonia y que salgan de ella el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga.